Mis padres me miraron a los ojos y dijeron, ojalá nunca hubieras nacido. Las palabras cortaron más profundo que cualquier hoja. Mi pecho ardía, pero me mantuve erguido. Los miré y dije, si eso es lo que desean, entonces considérenme como si nunca hubiera existido. Luego me marché. Mis pasos resonaron como disparos contra el silencio. 30 minutos después, toda la fiesta entró en pánico. Mi teléfono se iluminó con 36 llamadas perdidas de las mismas personas que acababan de borrarme. Mi nombre es Ryder Blas. Y esta es la historia de cómo fui quebrado, borrado y luego renacido. Estoy a punto de compartir algo muy cercano a mi corazón. Pero antes de hacerlo, pueden saludar en los comentarios o decirme de dónde son. Me encanta saber lo lejos que llega mi historia. Siempre es bueno saber que no estoy solo en esto. Gracias. Y ahora, permítanme contarles todo. Y si mi historia resuena con ustedes, por favor, consideren suscribirse a este canal. A veces, todo lo que se necesita es saber que alguien ahí fuera se preocupa, y su apoyo me ayuda a seguir diciendo la verdad. Me desperté antes de que saliera el sol, con el horizonte de Chicago enmarcado por la ventana de mi pequeño apartamento en South Loop. La ciudad ya parecía viva, acero y cristal, capturando el primer rubor de la luz. Hoy se suponía que era mi día. El día en que años de agotamiento, noches interminables en la oficina y sacrificios implacables finalmente significarían algo. Me dije a mí mismo que no pensara en el dinero, que no pensara en las facturas que pagaba que no eran mías, que no dejara que nada arruinara el brillo de mi graduación de MBA. Mi teléfono zumbó antes de que siquiera entrara a la ducha. Un mensaje de mamá, recuerda, deja que Avery se siente en el medio. Tus invitados pueden tomar la mesa lateral. 10 segundos después, papá añadió, no presumas de ese proyecto de $1 millón. Suena arrogante. Me quedé allí mirando la pantalla, el vapor llenando el baño, mi pecho apretándose. Incluso en mi día, el centro pertenecía a otra persona. Cuando entré en la cocina, Elliot ya estaba allí, apoyado en el mostrador con 2 cafés. Tenía una sonrisa en la cara, esa misma sonrisa inquebrantable que había llevado desde la escuela secundaria. Este es tu día, Ryder. No dejes que nadie te lo robe. Me entregó la taza. Forcé una sonrisa, pero mi estómago se retorció. En el campus, los globos se balanceaban en el aire de junio. Profesores con túnicas oscuras se daban la mano. Las familias vitoreaban, y mi nombre fue llamado. El profesor Holt me abrazó, susurrando, eres una de las mentes más brillantes que he enseñado. No lo olvides. En la recepción, Kalin me dio una palmada en la espalda, su voz se elevaba por encima de la multitud. Salvaste ese trato cuando nadie más pudo. Esta noche brindamos por eso. Su orgullo por mí se sentía real, tangible. Sin embargo, cuando revisé mi teléfono, zumbó de nuevo. Esta vez, una notificación del restaurante, el depósito había sido ajustado. Se añadieron 2 mesas adicionales por solicitud familiar. Yo no había aprobado eso. Mi tarjeta había sido cargada de todos modos. Al final de la tarde, me paré en el puente con vistas al río Chicago, el agua brillando verde bajo el sol. Abrí mi diario de cuero y escribí, ya no quiero ser utilizado. Quiero ser visto. Cerré la tapa de golpe cuando mi teléfono vibró una vez más. Esta vez era Avery. Necesitamos hablar esta noche. Es importante. De vuelta en casa, revisé el plano de asientos que el restaurante había enviado. Mis amigos, mis colegas, las personas que me habían apoyado, fueron empujados al extremo de la sala, cerca de la cocina. El lado de la familia de mis padres ocupaba el centro. El nombre de Avery estaba escrito en negrita en la mesa principal. Mi propio nombre parecía una idea tardía. Por un segundo, pensé en cancelar todo, pero luego abrí la grabadora de voz en mi teléfono. Si intentaban humillarme, si me borraban de nuevo delante de todos, tendría pruebas. Presioné grabar y deslicé el teléfono en mi bolsillo. Al caer la noche, la ciudad se iluminó con faros ámbar arrastrándose por Michigan Avenue. Me abotoné la chaqueta del traje, me miré en el espejo y me dije, esta noche, me verán. Aún así, el mensaje de Avery parpadeaba en mi pantalla como un pulso que no podía ignorar.
La caminata por el campus había despertado algo que me esforcé por enterrar, recuerdos de cuando me di cuenta por primera vez de que era invisible. Neabville, Illinois, un barrio tranquilo donde los céspedes estaban bien cuidados y las casas se parecían. Pero dentro de la mía, las reglas nunca eran las mismas para ambos hijos. A los 15 años, acababa de ganar el campeonato estatal de matemáticas de Illinois. Llegué a casa con la medalla aún tibia contra mi pecho. Papá apenas la miró antes de volverse hacia la vecina, sonriendo. Avery ya está escribiendo sus ensayos para premedicina. Será doctora, el orgullo de esta familia. La medalla bien podría haber sido de plástico. Luego vino mi fiesta de cumpleaños. Globos y pastel en la mesa. Amigos de la escuela se amontonaban en nuestra pequeña sala de estar. Me incliné, listo para soplar las velas cuando noté el glaseado en la parte superior con letras rojas brillantes. Feliz cumpleaños, Avery. Mi nombre estaba apretado en la esquina como una idea tardía. Mis amigos se rieron pensando que era una especie de broma. Yo también me reí, aunque algo dentro de mi pecho se rompió. Fue yo entonces, solo otro chico torpe en el club de matemáticas que se inclinó hacia mí durante la fiesta y susurró, «No necesitas su permiso para brillar». No sabía entonces cuánto me aferraría a esas palabras. Una tarde de verano, ayudando a papá a limpiar cajas en el garaje, tropecé con una carpeta etiquetada «Fondo Universitario para Niños». Mis manos temblaron al abrirla. Cada partida, cada retiro, estaba marcada para Avery, cursos de preparación, tasas de laboratorio, consultores de solicitud. El saldo estaba casi agotado. Mi nombre no aparecía en una sola página. Cuando mamá me vio con la carpeta, me la arrebató. «Eres el mayor», dijo bruscamente. «Te dedicarás a las finanzas. Ganarás dinero rápidamente. Tu hermana necesita esto más». Las palabras cortaron profundamente, alojándose como astillas que nunca pude sacar. Guardé la medalla de matemáticas en una caja de zapatos debajo de mi cama, junto a cuadernos y lápices viejos. Se quedó allí acumulando polvo mientras los premios de biología de Avery alineaban la chimenea. En las cenas familiares, cada historia giraba en torno a ella. Me convertí en el personaje de fondo en mi propia casa. Años después, comprendería que el fondo universitario se suponía que era para ambos. Se había agotado mucho antes de que yo siquiera solicitara la universidad. Por eso tuve que trabajar en una cafetería. Por eso llenaba solicitudes de beca en plena noche. Por eso aprendí a sobrevivir con ramen mientras la matrícula de Avery estaba cubierta sin discusión. Todavía recuerdo la forma en que la tía Janet me apartó una vez, su voz baja. «No le digas a tu madre que dije esto, pero ellos ya decidieron tu camino hace mucho tiempo». Me apretó el hombro antes de irse, dejándome con la verdad que no estaba listo para enfrentar. Mi vida había sido escrita para mí, y nunca estuve destinado a ser el centro de atención. Cuando mamá luego guardó esa carpeta de nuevo en la caja y cerró la tapa, supe que mi camino siempre sería cuesta arriba. Siempre se me pediría que diera mientras Avery estaba destinada a recibir. Elegí economía porque era práctico y rápido. Graduarme temprano, conseguir un trabajo, conseguir mi propio lugar, dejar de ser una carga. Ese era el plan. En Urbana-Champagne, aprendí a vivir con poco. Un colchón en el suelo, un escritorio de un descarte en la acera, un calendario cubierto de turnos. Lunes, miércoles, viernes, abría la cafetería del campus a las 5 de la mañana. El aire oscuro olía a granos y lejía. Martes y jueves, introducía números de casos en un bufete de abogados hasta medianoche, los dedos entumecidos por el zumbido fluorescente. Cada mes, enviaba dinero a casa para ayudar con la casa. Al principio se sintió bien, como una prueba de que era útil. Luego se volvió esperado, luego requerido, luego invisible. Cuando llegó mi primer cheque de pago, tomé el tren a unos grandes almacenes y le compré a mamá una bufanda gris suave que la había visto admirar en un catálogo. La envolví yo mismo y escribí una nota sobre cómo algún día podría hacer más. Esa noche, papá me envió un mensaje de texto: «Este mes, Avery necesita un nuevo juego de anatomía. ¿Puedes transferir un poco más?». Sin mención de la bufanda. Sin mención de mí. Hice la transferencia, me paré en la parada del autobús en el frío y observé mi aliento salir de mi cuerpo.
Las solicitudes adquirieron un ritmo, siempre urgentes, siempre de último minuto. No liberarán su cupo en el laboratorio a menos que paguemos hoy. Hubo una tarifa sorpresa por las horas clínicas. La factura de servicios públicos se publicó tarde. Aprendí a mover dinero entre cuentas como arena entre los dedos. Cada vez me decía a mí mismo, esta es la última emergencia, y cada vez llegaba otra. Avery y yo hablábamos en el estrecho espacio que los hermanos se abren cuando el ambiente familiar es malo. Ella llamaba tarde después de los laboratorios, agotada y agradecida, contándome sobre un profesor que finalmente recordaba su nombre, sobre un paciente que la hizo llorar de la mejor y la peor manera. Nunca pidió dinero directamente. Siempre venía a través de mamá o papá. Eso hacía más fácil fingir que estábamos en el mismo equipo, que yo estaba invirtiendo en nuestro futuro, que un día habría un ajuste de cuentas donde todo esto sería visto y contado. Elliot se convirtió en mi punto de control. Me encontraba detrás de la máquina de espresso después de un doble turno y deslizaba un sándwich caliente por el mostrador. «Te estás quemando por dentro, hombre», dijo. Le dije que estaba bien. Lo decía tan a menudo que sonaba a verdad. Más tarde, en mi tranquila habitación, con el calentador de suelo haciendo tic-tac, abrí una hoja de cálculo en blanco y escribí un título que no quería ver, libro mayor familiar. Empecé a enumerar cada transferencia, cada factura que cubría, cada vez que salvaba una fecha límite que otra persona había perdido. Los números se alineaban como una confesión. Mantuve los archivos sincronizados con mi teléfono, una contabilidad secreta de amor que nadie más quería equilibrar. El verano antes de mi último año, las llamadas se convirtieron en alarmas. El primer préstamo de matrícula para el próximo trimestre de Avery tuvo un problema horas antes de la fecha límite. La voz de mamá temblaba al teléfono. Necesitan un garante por unas pocas semanas hasta que se aclaren los trámites de papá. No es nada. Firmé la garantía desde una computadora de la biblioteca, el corazón latiéndome, diciéndome a mí mismo que era temporal. Unos meses después, un representante del banco llamó para confirmar la extensión de la garantía de un préstamo reestructurado. Mi nombre aparecía en negrita. Me quedé mirando el techo después de la llamada, las aspas del ventilador borrosas. Habíamos acordado que sería temporal. Habíamos prometido que sería eliminado. Esa noche, Avery me envió un mensaje de texto, pensé que habían quitado tu nombre. Lo siento. Le creí. No quería un villano. Quería una familia que cumpliera su palabra. Me gradué, encontré un trabajo como analista junior en Chicago, me mudé a un apartamento apenas lo suficientemente grande como para darme la vuelta, y aprendí a respirar de nuevo. La ciudad me dio bordes en los que podía apoyarme. Trabajé, ascendí, me hice útil en habitaciones que me notaban. El dinero a casa continuó. Siempre lo hacía. Cuando la empresa me ascendió a estrategia y finalmente vi un camino hacia arriba, llamé a casa para compartir las buenas noticias. Mamá preguntó por la preparación de Avery para el examen de la junta. Papá preguntó cuándo podría adelantar las tasas del examen y luego nos arreglaremos. Luego, nunca llegó. La bufanda que le compré a mamá apareció en una foto familiar en la chimenea, detrás de Avery, en acción de gracias. No en los hombros de mamá, sino debajo de un jarrón de cristal, un objeto, un elemento de atrezo. Busqué un significado donde no lo había. Es solo una bufanda, me dije. Es solo dinero. Es solo el papel que juegas hasta que se dan cuenta de que eres más que el papel. Para cuando solicité el programa de MBA, había aprendido el lenguaje de la crisis. Negociaba contratos con proveedores durante el día y negociaba con mi propia sangre durante la noche. Cuando fui aceptado, pagué el depósito con una risa que sonó como una tos. Empaqué mi vida en 3 cajas, me dije que el título cambiaría las cuentas, y me mudé al South Loop. Años después, la mañana de la graduación, mamá envió una invitación de calendario llamada Planificación previa a la cena. Se deslizó en mi pantalla con la fría eficiencia de un software de oficina. Cuando la abrí, el plan de asientos ya estaba decidido. La mesa principal centrada para Avery y el lado materno, la mesa de desborde designada para mis colegas cerca de la sala de servicio. Hemos arreglado un asiento de honor para tu hermana, escribió mamá como si yo lo hubiera pedido. Me quedé mirando la invitación, luego el archivo del libro mayor familiar brillando en mi muelle. Durante un largo minuto, no hice nada.
Luego cerré la computadora portátil y me anudé la corbata. Si me empujaban de nuevo a los márgenes esta noche, necesitaba saber qué haría cuando finalmente me quedara sin márgenes. El restaurante en el Loop parecía una postal de una vida que pensé que quería. Cálido, luminoso, jazz suave, copas de cristal que captaban el aliento de la sala. Elliot caminó a mi lado, golpeando mi hombro a propósito, como hace cuando siente que estoy divagando. La profesora Holt llegó con un vestido azul marino y me abrazó con ambos brazos. Kalin saludó desde el bar, su sonrisa lo suficientemente brillante como para abrir un camino. Por un breve segundo, la noche se sintió limpia. Luego mis padres aparecieron con la sonrisa practicada de anfitriones que conocen el guión. Me abrazaron suavemente y giraron bruscamente, empujando a Berry hacia adelante como un centro de mesa. «Esta es nuestra Berry», dijo mamá a la profesora Holt. «Ella salva vidas». Papá le dio la mano a Kalin y le preguntó cómo era trabajar con alguien que se sienta en un escritorio todo el día. Me tragué el sabor a metal. Eché un vistazo al diagrama de planta que la Maitre había colocado en el soporte. La mesa central brillaba bajo un anillo de luces colgantes. La tarjeta con el nombre de Avery estaba en el medio, junto a la de mi madre, rodeada por una media luna de parientes. Mi propio nombre estaba impreso en una mesa de esquina cerca de la puerta de la cocina, la que exhalaba vapor y estrépito cada vez que se abría. Mis amigos, personas que habían luchado por mí y conmigo, también fueron asignados allí. Cuando nos sentamos, un colega que admiraba preguntó a mis padres si estaban orgullosos. La sonrisa de mamá era delgada. «Es bueno con los números», dijo. «Pero Avery, bueno, ella salva a la gente». Kalin levantó su copa y comenzó a hablar sobre el trato que yo había rescatado en primavera. Cómo había evitado que una empresa colapsara, cómo había salvado los trabajos de 1000 familias. Papá interrumpió amablemente. «Ese es su trabajo», dijo. «No es lo mismo». La mesa absorbió el juicio como un derrame. Seguí respirando. Me dije a mí mismo que recordara el río, el diario, la promesa que me hice horas antes. Elliot me apretó la mano en el hombro debajo de la mesa. «No es tu culpa», susurró. Detrás de nosotros, una tía que apenas conocía le murmuró a su marido, «Ryder tiene dinero, pero no alma». No me di la vuelta. Fijé mis ojos en la vela y observé la llama temblar. De regreso del baño, pasé junto a Avery, que estaba ligeramente apartada de la sala, hablando con una amiga de su residencia. Su voz era susurrada y ronca. «Si Ryder no hubiera pagado», dijo, «habría colapsado hace mucho tiempo, pero nunca lo dirán en voz alta». La verdad se sentó entre nosotros como una tercera persona. Ella me vio encogerme y bajó la mirada. Asentí y seguí caminando. Quería decirle que lo entendía. Quería decirle que la comprensión no hacía que el peso fuera más ligero. De vuelta en la mesa, mi teléfono vibró. Una compañera de trabajo me había etiquetado en una historia. La abrí y vi la mesa central brillante. El pie de foto decía, «La familia de la doctora es la estrella esta noche». La cámara recorrió caras que conocía desde la infancia y se detuvo justo antes de llegar a la mía. Lo vi 2 veces. La segunda vez dolió más. Un banner de correo electrónico apareció en la parte superior de mi pantalla del restaurante, factura actualizada. Lo abrí sin pensar. El total me miró fijamente, mi tarjeta archivada, mi nombre en la línea que importaba. Me desplacé hasta la sección de notas. «Gracias por organizar esta celebración», decía. «Felicitaciones a la doctora». Era para Avery. Las risas de mis padres flotaron por la habitación mientras le decían a un primo que habían organizado esta velada para nuestra Avery, que nos enorgullece. Sentí que algo dentro de mí encajaba. No un chasquido, sino un cierre firme. Levanté mi copa y la golpeé suavemente con mi cuchara. La habitación no se silenció al principio. Luego lo hizo. Las voces caían como monedas en un pozo. Kalin me miró. La profesora Holt cruzó las manos. Elliot me miró la cara como se mira a un amigo al borde de un acantilado. Me puse de pie, los hombros cuadrados, el murmullo adelgazándose hasta un silencio. Podía sentir el jazz desvaneciéndose detrás de mí,
La luz de la vela acumulándose en la base del cristal, la puerta de la cocina abriéndose y cerrándose en un ritmo que había conocido toda mi vida. Llené mis pulmones y mantuve la habitación en el espacio de una respiración, listo para dejar de fingir que no estaba allí. La habitación se detuvo en un silencio cuando mi cuchara besó el borde de mi vaso. Sentí el calor en mi garganta y lo dejé estabilizarse en palabras. Si solo soy la billetera, dije, mi voz tembló las primeras sílabas antes de encontrar su hueso. Entonces, ¿quién pagó las facturas, la matrícula, el hospital? Por un momento, nadie se movió. El jazz tartamudeó y se quedó en silencio. Alguien dejó caer un tenedor y sonó como un mazo. Seguí hablando porque había llevado este libro de contabilidad en mi cabeza durante 10 años. Pagué la luz cuando las luces parpadearon. Cubrí los recargos cuando llegaron los avisos en rojo. Garanticé préstamos que me dijeron que serían temporales, préstamos que de alguna manera nunca me dejaron ir. Cada mes, enviaba dinero a casa para que alguien más pudiera respirar. Murmullos susurraron alrededor de la mesa, una onda de tela en una habitación demasiado cálida. El rostro de papá se tiñó del tono de una luz de advertencia. Hijo ingrato, dijo más fuerte de lo necesario. Ojalá nunca hubiéramos dado a luz a un hijo tan irrespetuoso. La frase golpeó como una puerta que se cierra en una casa silenciosa. Miré la vela y observé cómo la llama se doblaba y se volvía a levantar. Tragué, saboreé el cobre y escaneé las caras que me habían visto crecer de un niño con una medalla a un hombre que pagaba el pastel y aún no recibía un trozo. Si eso es lo que desean, dije, y mi voz me sorprendió con su calma, entonces considérenme como si nunca hubiera existido. Las sillas crujieron. Los labios de un primo se separaron. Los ojos de Kalin se volvieron feroces con una especie de ira protectora que nunca había sentido a mi favor de mi propia sangre. Dejé mi vaso, su base chocando con el cristal. Me alejé. El suelo de madera dio a mis pasos un ritmo. Crucé el círculo de luz más allá de la maitre y empujé la puerta con manilla de latón hacia el pasillo donde olía a limpiador cítrico y aire frío. Ryder, llamó Elliot, alcanzándome, pero levanté una mano sin girarme. Déjame ir solo. Él disminuyó la velocidad y en esa pausa sentí el borde limpio de algo que terminaba. Las luces del vestíbulo aplanaron la noche en una imagen fija de película. Afuera, el loop zumbaba y parpadeaba. Un mensaje de texto parpadeó antes de que la puerta se cerrara detrás de mí. Avery, lo siento. Sé lo que has hecho. Tenía miedo de decirlo. Me quedé bajo el toldo mientras el aparcacoches silbaba para un taxi y miré el mensaje hasta que la pantalla se volvió borrosa. No respondí nada. En el taxi, la ciudad se deslizaba en trazos húmedos, reflejos rojos y blancos manchando el parabrisas. Mi teléfono zumbaba como un insecto atrapado. Mamá, papá, tía Janet, un colega que no sabía qué hacer con el silencio que había dejado en esa mesa. El conductor me miró por el espejo como si pudiera sentir el ruido en mi bolsillo. Lo dejé sonar. Lo dejé todo sonar. Cuando llegué a mi edificio, el río devolvía las luces de la ciudad en monedas destrozadas. Subí las escaleras para evitar el parloteo del ascensor, abrí la puerta y entré en la oscuridad. No encendí las luces. Puse mi teléfono en el mostrador y me enfrenté a la ventana, la ciudad respirando debajo. La pantalla se iluminó de nuevo, insistente. Cuando finalmente lo cogí, el número en la pantalla de bloqueo me miró fijamente. 36 llamadas perdidas. Las conté porque contar es lo que hago cuando necesito que el mundo tenga una forma. 36 intentos de arrastrarme de nuevo al viejo papel en el lapso de una hora. 36 veces elegí permanecer ausente. Un correo electrónico sonó y apareció. Ulcro, Cortés. Gracias por su pago. Felicitaciones a la doctora Avery. Me reí una vez, un sonido sin humor que se quebró al final. Incluso el recibo había aprendido el guión de la familia. Apagué el teléfono y el apartamento quedó completamente en silencio. Me quité los zapatos y caminé hacia la ventana. El río era una costura negra cosida en el pecho de la ciudad. En algún lugar del restaurante, una vela se apagó. Apoyé la frente en el cristal y lo dije en voz alta a la calle, al agua, a cualquier parte de mí que todavía necesitara permiso. Esta noche, soy libre, incluso si me cuesta.
Me quedé allí hasta que mi aliento dejó de empañar la ventana. Luego crucé la habitación, cerré la puerta del pasillo con fuerza y dejé que el silencio me abrazara. La mañana llegó como un golpe. No quería responder. Volví a encender el teléfono porque el trabajo me necesitaría, y los mensajes llegaron como si una presa se hubiera roto en algún lugar antes del amanecer. Papá, nos avergonzaste delante de todos. Mamá, la familia es lo primero, a menos que decidas que estás por encima de ella. Los comentarios de un primo disfrazados de preocupación. Avery, por favor, no me odies. La pantalla pulsaba con juicios y súplicas en franjas alternas. Puse el teléfono boca abajo e intenté respirar. En la oficina, el mundo volvió a tener sentido. Los números se alinearon. Los planes tenían resultados. Kalin entró en mi puerta sin llamar y se apoyó en el marco. Dijiste la verdad, dijo. Estoy orgullosa de ti. Las palabras cayeron suavemente donde las otras habían magullado. Más tarde, un correo electrónico de la profesora Holt me encontró entre reuniones. Tu voz es clara. Manténla así. Fue como recibir agua limpia después de días de sal. Al atardecer, el cielo sobre el río tenía el color de un viejo hematoma. Estaba recalentando fideos sobrantes cuando sonó el intercomunicador. Pulsé el botón y escuché la voz de mi madre, demasiado serena para ser informal. Estamos aquí. Déjanos subir. El ascensor tardó una eternidad y luego no lo suficiente. Cuando sonó el golpe, fue un ritmo rápido y practicado que no había escuchado en mi puerta en años. Mamá estaba delante, tía Janet a su lado, papá un paso atrás con la mandíbula apretada. No pidieron entrar, lo asumieron. Los encontré en el umbral y no me moví. Necesitamos hablar, dijo mamá. El programa de Avery tiene costos. Es tu responsabilidad como hijo ayudar a tu hermana. La palabra responsabilidad colgaba allí como una cuerda. Mi responsabilidad terminó, dije, cuando me dijeron que no merecía existir. El aire se enrareció. Los ojos de la tía Janet se fijaron en la alfombra del pasillo. La mirada de papá traspasó mi cuerpo hacia el apartamento como si pudiera evaluar los metros cuadrados y convertirlos en deuda moral. El nombre de Avery iluminó mi teléfono en la consola antes de que nadie respondiera. Estaba haciendo una videollamada. Sostuve la pantalla y su rostro la llenó. Ojos rojos. Un pasillo de hospital detrás de ella. Luces fluorescentes que aplanaban todo. Lo sabía, dijo, con la voz quebrada. Sabía que lo estabas llevando todo. Debería haber dicho algo. Tenía miedo de que si salía de la luz, perdería todo por lo que había trabajado. Su confesión no absolvió nada. Solo hizo más clara la forma de la máquina. Papá habló por encima de la llamada, firme, cansado de la pretensión. Necesitábamos a alguien que se encargara de las finanzas, y tú naciste para eso. Así es como funcionan las familias. No lo hagas dramático. La frase fue una llave girando en una cerradura que había estado traqueteando toda mi vida. Dejé el teléfono, dejando la imagen de Avery flotando boca arriba sobre la mesa, y busqué la carpeta que había guardado en el estante junto a la puerta. Había impreso el archivo Libro Mayor de la Familia la semana en que fui aceptado en el programa de MBA. Quizás porque algo en papel es más difícil de negar. Lo abrí en la primera página y se lo entregué a mamá. Esto es de 10 años, dije. Alquiler cuando les faltaba, medicinas cuando el seguro les peleaba, facturas de gas en invierno, recargos, 2 rondas de préstamos de matrícula que garanticé y me dijeron que serían temporales. No tienen que agradecerme, pero no pueden fingir que no sucedió. Pasaron las páginas en silencio. El pasillo zumbaba con las cenas y las televisiones de otras personas. Finalmente, mamá me devolvió la carpeta como si estuviera contaminada. Eso es lo que hace un hijo mayor, dijo, con voz cortante y fría. No es un favor, es un deber. Pude sentir la ira subir y pasar como una fiebre. No, dije, era amor. Y ustedes siguieron llamándolo deber para no tener que amarme de vuelta. Me puse en el umbral de la puerta, haciendo el espacio más pequeño. De ahora en adelante, lo resolverán sin mí. Ya no soy la billetera de la familia. La boca de la tía Janet tembló como si fuera a hablar, pero no lo hizo.
Papá cuadró los hombros, la vieja postura de autoridad final, pero no quedaba nada que mandar. El ascensor sonó al final del pasillo. En algún lugar, un perro ladró 2 veces y se cayó. Mamá empezó a decir mi nombre como lo hacía cuando tenía 8 años y llegaba tarde a cenar. Asentí una vez, no a ella, sino al pasado. Espero que encuentren una manera, dije. Espero que Avery encuentre su propio equilibrio y su propia voz. Pero yo he terminado. Cerré la puerta suavemente hacia adentro hasta que el marco tocó sus zapatos. Cuídense. Cerré la puerta. El pestillo se enganchó, pequeño y decisivo. Por un momento, me quedé con la palma de la mano plana sobre la madera, sintiendo la vibración del pasillo al otro lado. Los nudillos golpearon la puerta en un estallido rápido. La vieja lista de nombres regresó a través de la barrera, egoísta, ingrato, dramático, como fantasmas que no habían aprendido que no quedaba casa que acechar. Me deslicé hasta sentarme, de espaldas al mundo que acababa de sellar. Las lágrimas llegaron sin calor, no ira, sino evacuación. Las dejé. Mi respiración se volvió lenta de nuevo. Los golpes se debilitaron, luego se desvanecieron, luego se movieron por el pasillo, sus voces disolviéndose en los cables del ascensor y el zumbido del edificio. En el silencio, pude escuchar el río, bajo y constante, el pulso de la ciudad que no le importaban nuestros guiones familiares. Me levanté, me sequé la cara con la manga de mi sudadera y miré alrededor de la pequeña habitación que me había acogido durante noches y mañanas. La bufanda debajo del jarrón en la vieja foto parpadeó en mi mente y luego se desvaneció para siempre. Volví a apagar el teléfono y lo dejé sobre la mesa junto a la carpeta cerrada. Ya no tenía que demostrar nada. La puerta detrás de mí era solo madera, pintura y bisagras, pero se sentía como una línea trazada en cemento húmedo. De mi lado, aire, de mi lado, espacio para vivir. Después de cerrar la puerta a mis padres esa noche, me enterré en el trabajo. Llegaba temprano, me quedaba tarde, me ofrecía para proyectos que asustaban a otras personas. Mi mente estaba cruda por la confrontación, pero vertí cada arista en presentaciones de estrategia y negociaciones. En cuestión de meses, estaba liderando un proyecto multinacional que había estado al borde del colapso. Kalin me presentaba en las reuniones como si ya fuera socio. Mis colegas comenzaron a mirarme de manera diferente, no como el analista silencioso que se quedaba hasta tarde, sino como alguien que aportaba impulso a la sala. Una mañana, cuando el primer rayo de sol tocó el loop, abrí un correo electrónico de la profesora Holt. Se había enterado del trato que había salvado. Sus palabras eran simples: eres la prueba viviente de que la inteligencia y la garra no necesitan permiso externo para importar. Lo leí 3 veces, cada línea presionando en mí como una mano que me sostenía la espalda. Me senté en mi escritorio esa tarde, con las manos temblando sobre el teclado, y escribí lo que nunca me había atrevido a decir en voz alta. En LinkedIn, bajo un perfil anónimo, describí lo que significaba ser el hijo invisible, ser la billetera de una familia que nunca dijo gracias, que me dijeran que no valía el espacio que ocupaba en mi propia noche de graduación. No los nombré. No necesitaba hacerlo. Terminé con una línea que salió de la médula de mis huesos: el silencio y el éxito son la venganza más dulce. Le di al publicar y cerré el portátil, convencido de que no saldría nada de ello. Al anochecer, los números se habían vuelto salvajes. Miles de compartidos, cientos de comentarios. Extraños confesaron sus propias cicatrices. Yo también fui el invisible. Pones en palabras lo que he llevado durante años. Me desplacé hasta que mis ojos se emborronaron, dándome cuenta de que no era una isla. Era parte de un archipiélago de niños que habían sido ignorados, subestimados, borrados. Por primera vez, sus voces envolvieron la mía. La semana siguiente, Kalin entró en mi oficina, con una sonrisa feroz. Vas a hablar en la conferencia de resiliencia y negocios. ¿Quieren tu historia? Me quedé helado, con el aliento atrapado en mi pecho. En el escenario, bajo un dosel de luces, dije la verdad sin nombrar nombres. Hablé de resiliencia, de llevar un peso que nadie más reconocía, de encontrar la libertad cuando dejas de esperar permiso para existir. Los aplausos se elevaron como una ola y rompieron sobre mí. Salí del escenario más ligero de lo que había estado en años.
Me mudé a un nuevo apartamento ese otoño, un ático con ventanales de suelo a techo y el lago Michigan extendiéndose sin fin fuera de mi ventana. La primera noche, Elliot y Kalin estuvieron conmigo en el balcón. Brindamos con champán barato, riendo de lo absurdo de la vista. Familia, dijo Elliot, chocando su copa con la mía. Asentí, con la garganta apretada. No era sangre. Era mejor. Las noticias de mi éxito se difundieron rápidamente. Viejos vecinos susurraron a mis padres. Primos reenviaron artículos. Los correos electrónicos comenzaron a llegar. Al principio, regañaban, nos has abandonado. Solo te preocupas por ti mismo. Luego se volvieron suplicantes, Avery necesita ayuda. No le des la espalda. Los leí en silencio. Mi respuesta tan firme como una piedra, nada en absoluto. Una noche, el nombre de Avery iluminó mi pantalla. Su mensaje era una confesión envuelta en arrepentimiento. Lo siento. Sabía cuánto cargabas. Simplemente no fui lo suficientemente valiente para decirlo. Espero que algún día puedas perdonarme. Dejé el teléfono reposar en mi palma, luego lo puse boca abajo. Algunas palabras no pueden arreglar lo que los años han tallado. Me quedé en la ventana, Chicago brillando debajo de mí, el lago respirando su oscuro ritmo. Ahora vivo para mí, susurré al cristal. Y nada puede arrastrarme de vuelta. La ciudad respondió con silencio, y por una vez el silencio se sintió como amor. En verano, decidí organizar una cena en mi ático. Sin planos de asientos formales, sin parientes compitiendo por el centro, solo cajas de pizza en el mostrador de mármol, botellas de vino abiertas en la mesa, y la gente que me había elegido. Elliot se tumbó en el sofá, contando historias de nuestros días en el club de matemáticas de la escuela secundaria. Kalin se recostó en su silla, los ojos arrugados mientras reía. La profesora Holt levantó su copa, su voz firme. Ryder, has redefinido lo que significa la resiliencia en esta industria. Mi cara ardió con una humildad que nunca había conocido en casa. Me puse de pie y dejé que las palabras salieran. Una vez, mi propia familia me dijo que no valía la pena existir. Pero he aprendido que el valor no se define por la sangre o los viejos guiones. La verdadera familia es la gente que elige estar a tu lado. No porque deban, sino porque quieren. Los aplausos llenaron la habitación, no la cortesía forzada de un salón de banquetes, sino el ritmo cálido de corazones genuinos. Elliot cruzó el espacio y me abrazó tan fuerte que casi me reí. Te lo mereces, hombre. Cada pedacito. A mitad de la noche, mi teléfono se iluminó en el mostrador. 5 llamadas perdidas de mamá apiladas una tras otra. Lo puse boca abajo y sonreí. Sin dudar, sin tirar. La conversación en la mesa continuó sin un tropiezo. Más tarde, mientras las risas aún zumbaban por la habitación, revisé mi correo electrónico y encontré un mensaje de la tía Janet. Sus palabras eran tranquilas pero seguras. Te mereces la alegría. No dejes que te arrastren de vuelta. Estoy orgullosa de ti. Las lágrimas se escaparon antes de que pudiera detenerlas. Quizás el linaje no era todo veneno. Quizás una sola pizca de gracia aún podía abrirse camino. En Instagram, la publicación anónima había provocado un movimiento. Invisible. No más se extendió por feeds y ciudades. Mensajes llegaron de personas que nunca había conocido, agradecimientos, confesiones, promesas de romper sus propias cadenas. Me di cuenta de que mi historia me había superado. Pertenecía a cualquiera que alguna vez se hubiera sentido insignificante y se hubiera atrevido a mantenerse en pie. De todos modos, cuando el último invitado se fue y la puerta se cerró, caminé hacia la ventana. La ciudad brillaba con luces, las calles vivas. El río cortaba plata entre las torres. Abrí mi diario una última vez. Ryder Blas, hombre libre, comenzando un nuevo capítulo. Lo cerré, coloqué el libro mayor de la familia en un cajón y giré la llave. El pasado estaba saldado. La deuda estaba pagada. Me apoyé en el cristal, observando la ciudad respirar. Si alguna vez te han dicho que no importas, susurré, recuerda, sí importas. Suelta las cadenas. Construye la familia que elijas.
La libertad está esperando, y nadie puede quitártela. La habitación estaba en silencio, pero las luces de Chicago parpadearon de nuevo, brillantes e infinitas, como si estuvieran de acuerdo.